Hola, este es el video de la clase 11 del curso de Introducción al Reconocimiento de Patrones, en donde veremos el tema de grafos computacionales. Los grafos computacionales son una herramienta matemática usada en redes neuronales para dos cosas. Uno, calcular el valor de salida de la red, y dos, calcular el gradiente de la función de error respecto a los pesos, lo que usaremos en los procesos de optimización, en particular el descenso de gradiente. Para empezar, vamos a ver primero el caso escalar y así entender cómo funciona la propagación hacia adelante, que calcula las salidas de la red, para luego ver la propagación hacia atrás, que es quien se encarga de calcular el gradiente. Vamos a ver la operación de un nodo en particular, variando el número de sus entradas y salidas, y después de eso vamos a generalizar el funcionamiento de ese nodo para que opere con entradas y salidas vectoriales. Finalmente vamos a ver las compuertas, que son tipos concretos de nodos que se van a encargar de distribuir, enrutar o conmutar los valores del gradiente retropropagado. Vimos en la lección pasada que una red neuronal está compuesta de varias capas que combinan las entradas con pesos y sesgos y otras cosas, de tal modo que la red nos calcula una salida Y a partir de una entrada X por medio de la hipótesis, que depende a su vez de ciertos pesos. Con esta hipótesis pudimos calcular una función de error que en general lo que va a hacer es compararnos unos Y predichos por la red con los Y disponibles en el set de entrenamiento y acumular de alguna forma ese error. Con esto definimos entonces esta función de error. Lo que queremos es encontrar los citas, o sea los pesos de la red, que hacen que ese error sea lo más pequeño posible, y para hacer eso usualmente calculamos el gradiente de esa función de error, que nos va a indicar la dirección de mayor cambio. Entonces siempre vamos a usar una regla que nos dice que para calcular los nuevos citas necesitamos los citas anteriores y les vamos a restar el factor de aprendizaje o tasa de aprendizaje multiplicada por precisamente este gradiente. Entonces, cambiando los citas con una iteración de esta forma, lo que llamamos descenso de gradiente, y vamos a encontrar el mejor set de parámetros para la red. En las redes modernas usualmente queremos cambiar qué tipo de red, qué tipo de conexiones usamos, qué tipo de funciones de activación, para precisamente buscar con qué configuración de la red o con qué modelo de red podemos solucionar mejor nuestro problema. En las redes clásicas, tanto la función de error como el gradiente los calculábamos de forma analítica de previo a la programación, y luego hacíamos un programa que calculaba todo eso en un código fijo para un caso muy concreto de J. Eso lo que quería decir es que si yo cambiaba un tipo de red tenía que rehacer todos esos cálculos. Ya los marcos de trabajo modernos como TensorFlow, Torch, Caffe y los otros que existen son mucho más flexibles, y prácticamente uno nada más especifica qué tipos de capas se quieren, con qué tipo de funciones de activación, etc. Y la red prácticamente está lista para ser usada. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos hacer o alcanzar ese tipo de flexibilidad de forma que podamos hacer los cálculos muy eficientemente? ¿Y cómo podría uno después agregarle a esos marcos de trabajo los propios tipos de capas, que no solo incluyen capas de las redes neuronales en sí, sino incluso definiciones de las funciones de error? Prácticamente esos son los conceptos de los grafos computacionales que queremos ver en este video. Para el cálculo del gradiente prácticamente tenemos varias estrategias a nuestra disposición. Por un lado tenemos ese cálculo analítico histórico que hacíamos casi que de forma monolítica, y calculábamos la función J y su gradiente de una sola forma. Si bien es cierto, esto era un proceso que tardaba mucho tiempo por hacer todos los cálculos analíticos y el resultado era poco reutilizable, tenía la ventaja de que a la hora de programar podíamos hacer un código bastante rápido, porque teníamos todo el concepto de una vez a la disposición. En el otro extremo tenemos el cálculo por métodos numéricos del gradiente, que es, en cuanto a tiempo de cálculo, muy lento. La razón para ello es que usualmente las derivadas parciales que están aquí dentro del gradiente, o sea la derivada parcial respecto a un cita muy particular, a un componente del vector total, esta derivada parcial se aproximaba con diferencias divididas
lo que implicaba hacer prácticamente j, digamos que esto tuviera tres variables, necesitábamos hacer prácticamente esto más x y ahí el resto de las variables, menos sjx menos el otro delta x con respecto al resto de las variables, dividido entre 2 delta x. Usábamos diferencias divididas entradas, por ejemplo. Y considerando que una red moderna puede tener millones de parámetros, entonces tenemos que hacer este tipo de diferencias para cada uno de los parámetros dentro de Zeta, y eso evidentemente es bastante ineficiente. Sin embargo, la programación de esto es muy rápida y en realidad el código es bastante corto para hacerlo, lo que permite usar al método o los métodos numéricos de cálculo de gradientes simplemente como verificadores cuando uno está implementando técnicas más modernas del cálculo de gradientes, simplemente como para una medida rápida de confirmar de que la implementación que uno acaba de hacer está bien. La alternativa a estos dos extremos, el cálculo analítico, cuya implementación final puede ser muy rápida, y el cálculo del gradiente, que tiene una implementación muy rápida de hacer pero muy lenta en ejecución. La alternativa son estos grafos computacionales, que son un compromiso entre ambas. Se basa en principios de la diferenciación automática, que es una técnica moderna también de cómo programar derivadas de funciones, que se basan prácticamente en una aplicación de la regla de la cadena para descomponer un cálculo complejo de gradientes en pasos más sencillos. Entonces tenemos ahí un genial compromiso entre los métodos numéricos y los métodos analíticos, que nos va a dar la flexibilidad que andamos buscando para poder configurar fácilmente capas de redes neuronales o redes neuronales completas. La idea general de los grafos computacionales será entonces partir la evaluación de una función en pasos bastante simples, o lo suficientemente simples como para que sean fáciles de representar. Cada paso del cálculo lo vamos a representar como un nodo del grafo, y la relación entre los pasos se va a expresar con las aristas del grafo. Vamos a ver esto con un ejemplo muy simple, que sea la función sigmoide, por el momento que la vamos a aplicar a una entrada escalar con un peso escalar. Digamos que este es nuestro peso escalar y esta es nuestra entrada escalar. Entonces aquí la función sigmoide lo que va a hacer es multiplicar el parámetro zeta con el peso x, lo vamos a negar, lo que significa que vamos a multiplicarlo por menos 1, vamos a elevar el resultado por el exponente, al resultado de eso le vamos a sumar 1, que es lo que hace esta función de acá, y finalmente vamos a usar un inverso multiplicativo para producir el valor final. Veamos el ejemplo particular con un parámetro 2 y una entrada 1 medio en la propagación hacia adelante. O sea, queremos ver cómo este grafo computacional nos calcula el sigmoide de esta entrada dado ese parámetro. Entonces, tenemos que multiplicar estos dos en el primer paso. Con esto obtenemos que el producto de 1 medio por 2 es 1, a lo cual vamos a multiplicar por menos 1, que nos da menos 1 por 1 es igual a menos 1. Vamos a elevar menos 1, o sea, e a la menos 1, eso nos da 0.368. A eso le vamos a sumar 1, que nos da 1,368, y el inverso multiplicativo de eso es 0.731, que es prácticamente ya la salida de este grafo computacional. La propagación hacia adelante en el grafo computacional que acabamos de ver es bastante directa. Sin embargo, lo que nos interesa revisar ahora es cómo podríamos calcular la derivada de la salida del grafo computacional respecto a las respectivas entradas que tenga ese grafo. La forma de interpretar estas derivadas es cómo un cambio en alguna de las entradas, ya sea el parámetro o la entrada directa x, va a afectarme la salida. O sea, qué cambio en la salida tengo debido a un cambio en el zeta o debido a un cambio en el x. La regla de la cadena es la herramienta matemática que nos va a permitir simplificar esto, porque podemos ver que la derivada de la salida respecto al parámetro zeta, por ejemplo, la podemos encadenar como la salida y respecto a f4, donde f4 era la salida del último nodo. O sea, aquí teníamos la salida y y aquí teníamos el f4. Adicionalmente teníamos la derivada del f4 respecto a f3, donde esa prácticamente
T sería el nodo anterior a eso, y así sucesivamente. O sea, lo que vamos a encadenar son prácticamente las derivadas de cada nodo en sí, y las vamos a concatenar por medio de la regla de la cadena, de forma que la salida respecto al parámetro va a ser la cadena prácticamente de todas estas derivadas parciales, que por verlo así informalmente, todas estas se nos van a cancelar para llegar prácticamente a la derivada que nos interesa. Por otro lado, lo que va a hacer el proceso de propagación hacia atrás es irnos acumulando todas estas derivadas. O sea, el primer nodo nos va a calcular este valor. Calculamos entonces la derivada del siguiente nodo hacia atrás, que vamos a multiplicar por lo que llevábamos, a eso lo vamos a llamar B2. El resultado de este B2, después lo vamos a agregar el resultado del nodo anterior que tendríamos aquí, F2, F3, o sea, la derivada debido a estos dos, y así sucesivamente. O sea, el proceso computacional va a ser bastante simple porque es una multiplicación de todos los resultados parciales que vamos obteniendo. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, habíamos visto el ejemplo este teniendo un parámetro 2 y un parámetro y una entrada, un medio, que nos había dado la salida y igual a 0,731. Queremos entonces ahora encontrar la derivada con respecto a zeta y con respecto a x de esta salida y. Entonces vamos al primer paso, la derivada de y respecto a f4. Tenemos definido que y es igual a 1 entre f4. Entonces la derivada de 1 entre f4, que este 1 entre f4 que está aquí es prácticamente y, sería igual a menos 1 entre f4 al cuadrado. f4 lo teníamos calculado de la propagación hacia adelante, donde teníamos que f4 era 1,368, y entonces simplemente menos 1 entre 1,368 sería el valor de la derivada de y respecto a f4. Ese es el valor que este primer nodo le va a pasar al nodo que le precede. Entonces, este nodo que le precede va a recibir un B1 que es igual a la derivada de y respecto a f4, que tendría este valor. Como siguiente paso, tendríamos la derivada de f4 respecto a f3, y f4 está definido como 1 más f3. La derivada de f4 respecto a f3 sería la derivada de 1 más f3 respecto a f3, que esto obviamente es igual a 1. Entonces, la derivada local que está ofreciendo este operador, que suma 1, simplemente va a multiplicar por 1 el valor del gradiente que llevamos hasta ese momento, que sería B1. Bien, entonces ahora el valor que llevamos por aquí, cuando teníamos B1 era menos 0,534, que lo multiplicamos por 1, que fue lo que acabamos de ver, y ahora nuestro B2 sigue siendo menos 5,34. Ahora nos corresponde calcular el gradiente local de este nodo. Este nodo lo que hace es f3 es igual a e a la f2, la derivada de f3 con respecto a f2, sabemos que la derivada de la exponencial es la misma función. F2 lo habíamos calculado en la propagación hacia adelante, que era menos 1, entonces sea la menos 1 es 0,38. Este es el valor de la derivada local, que tenemos ahora que multiplicar con el gradiente que llevamos a la entrada, que sería este B2. O sea, el B2, que era menos 0,534, ahora tenemos que multiplicarlo por 0,368, y eso nos va a dar aquí el valor ahora de B3, que es menos 0,197, y así sucesivamente. Este nodo multiplicativo por menos 1, la derivada de menos f1 con respecto a f1 nos da menos 1, que ese menos 1 va a multiplicar a este valor de acá para darnos que el B4 es 0,197. Ahora tenemos este valor de acá. Veamos primero quién será la derivada de f1, o sea, f1 es la salida de esta multiplicación con respecto a zeta. O sea, f1 es igual a zeta por x, derivado con respecto a zeta nos va a dar que eso es x. O sea, si queremos calcular ahora la derivada de y respecto a zeta, la derivada de y respecto a zeta sería entonces ese x que acabamos de decir que es la derivada del local, por decirlo así, multiplicando por el b4, que es el factor que teníamos. Bien, y al revés,
Cuando queremos irnos por la otra ruta, la derivada de f1 respecto a x, tenemos aquí f1 de nuevo es zeta por x, entonces la derivada de esto respecto a x es zeta, y cuando queramos calcular la derivada de y respecto a x, entonces tendríamos al b4, que es la derivada que veníamos acumulando en todo el proceso de propagación hacia atrás, por la derivada local que teníamos, que acabamos de calcular, y entonces eso nos da que la derivada de y respecto a x nos da también 0.394. Para insistir, eso que acabamos de calcular, las derivadas y respecto a zeta y y respecto a x, son como piezas fundamentales del descenso de gradiente. Si nosotros quisiéramos encontrar un nuevo zeta que mejora el valor de y de alguna forma, o que lo empieza a minimizar, en este caso y todavía no es el error, pero la idea sería simplemente cambiar el peso con un factor aquí de tasa de aprendizaje multiplicado por la derivada que acabamos de calcular. Lo mismo con x, que tendríamos que cambiar el valor de x para minimizar el valor total de y, simplemente siguiendo la regla de descenso de gradiente. Si seguimos esta regla y escogimos el factor de aprendizaje o la tasa de aprendizaje correcta, entonces podríamos asegurar que con estos dos valores que tenemos aquí, la función evaluada con esos dos valores siempre va a ser menor que la función con los valores originales antes de esta adaptación. Y si entonces metemos esto en un proceso iterativo, la idea es que vamos a llegar a una minimización de y si elegimos al factor lambda correctamente. Con el ejemplo anterior ya tenemos una idea general de cómo funciona un grafo computacional. Ahora nos concentraremos en cómo funciona un nodo en particular, y para también entender bien lo que van a hacer esos nodos, nos vamos a concentrar primero en nodos con señales escalares, o sea que tenemos múltiples entradas escalares y una salida, o una entrada escalar y múltiples salidas, o múltiples entradas escalares y múltiples salidas, que es el caso genérico final con el que vamos a generalizar estos otros dos casos. Posteriormente vamos a tomar esos múltiples salidas o múltiples entradas escalares y las vamos a encapsular en señales vectoriales o matriciales. Entonces veamos la operación de un nodo. Este nodo vamos a suponer que tiene múltiples entradas que vienen a su vez de otros nodos, y va a tener una salida que va a ser propagada a otros nodos posteriores. Entonces aquí, no sé, este nodo digamos que nos va a dar una entrada x1, y vamos a tener otros nodos por ahí que nos van a dar otras entradas hasta llegar a la entrada xn. Entonces el nodo va a tener asociada una función que toma todas esas entradas de x1 a xn y nos produce un escalar y. Ese escalar y es el que le vamos a propagar al siguiente nodo. Hasta ahí eso sería la propagación hacia adelante, no hay ningún detalle de interés. Algo importante que hay que anotar aquí es que usualmente en ese proceso de propagación hacia adelante vamos a tener que almacenar los valores de entrada y el valor calculado de salida. Pueden ser todos los que necesitemos, o puede ser que necesitemos algunos de ellos que vamos a necesitar posteriormente en el cálculo de la retropropagación del gradiente. ¿Qué de esto necesitamos? Va a depender muy particularmente de cuál es la función f, como veremos después en ejemplos más numéricos. Cuando tengamos esta función en el proceso de retropropagación, si recuerdan, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo local, lo que le corresponde a este nodo en sí. Entonces, este nodo lo que va a poder calcular es cuál es la derivada de la salida y, o sea, lo mismo que la función, con respecto a cada una de las entradas. Estas van a ser estas derivadas parciales, la derivada de la salida del nodo respecto a cada una de las entradas en particular. Posteriormente, cuando ya tengamos calculado eso, vamos a tomar el gradiente que va a venir de nodos posteriores en la red o en el grafo computacional. Este gradiente va a ser, por ejemplo, nuestro famoso j, que era la función de error. Entonces vamos a tener, en este caso que y es un escalar, la derivada parcial de j respecto a este y en particular. Vamos a tomar eso y por regla de la cadena vamos a calcular quiénes van a ser
las derivadas parciales de SJ respecto a cada una de las entradas de este nodo. Que para hacer eso, aplicando la regla de la cadena, simplemente va a ser el derivada parcial de J respecto a Y, que es exactamente este valor que estamos obteniendo de los nodos posteriores. Igual este se va a encontrar aquí arriba. Y a ese valor lo vamos a multiplicar por la derivada parcial de la salida del nodo respecto a la entrada particular. ¿Qué pasa cuando tenemos un nodo que más bien es lo contrario? O sea, prácticamente tenemos una única entrada, pero este nodo va a producir distintas salidas. ¿Ok? Una salida va a estar por aquí, que va a ser Y1, otra salida YN por aquí, aquí intermedio vamos a tener Y2, Y3, etcétera, que van a otros nodos dentro del grafo computacional. Entonces, de nuevo tenemos X y ahí vamos a producir los Y. Esto sería la propagación hacia adelante. Es usual, de nuevo, que tengamos que almacenar tanto la entrada que estamos recibiendo como las salidas en ese proceso de propagación hacia adelante para su uso posterior en el cálculo del gradiente. Bien, en la propagación hacia atrás se supone que cada uno de estos nodos posteriores van a calcular quién es la derivada de la función total, que diríamos J, respecto al Y1. Eso lo vamos a necesitar agrupar después. Por ahora el nodo en sí se va a encargar de calcular localmente cuál es la derivada de esta salida en particular respecto a X. O sea que sería prácticamente la derivada de esta función que está aquí. La derivada de la enésima salida respecto a X también sería la derivada de esta función respecto a X. Y para el cálculo final, que aquí tenemos un escalar, entonces la derivada parcial de J respecto a X, vamos a usar otra forma de la regla de la cadena que nos dice que prácticamente este cambio va a depender de todos los cambios de las salidas acumulados por medio de una suma. Entonces vamos a necesitar hacer la derivada de J respecto a Y1, a esta salida aquí en particular, Y1, por la derivada de ese Y1 respecto a X, más la derivada de J respecto a Y2 por la derivada de Y2 respecto a X, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener que acumular prácticamente la sumatoria de todos los efectos de cada una de estas salidas por separado. Finalmente, cuando tengamos un nodo con múltiples entradas y múltiples salidas, vamos a tener el caso que combina los dos casos anteriores. O sea, aquí vamos a tener entradas x1 hasta xn que vienen de nodos anteriores, y este nodo nos va a calcular las salidas y1 hasta ym que van a ir a nodos posteriores. Yo voy a tener que almacenar tanto las entradas como estas salidas recién calculadas para eventualmente, cuando tenga que hacer el cálculo del gradiente, tenerlas a disposición. Localmente voy a tener que hacer los cálculos de todas las salidas respecto a cada una de las entradas. O sea, primero voy a tener que tomar f1 y derivarla respecto a x1, x2, x3 hasta xn. Así voy a tener que hacer lo mismo con y2 hasta ym respecto a x1, x2 hasta xm. Entonces aquí vamos a tener un montón de derivadas de y1 respecto a x1, de y2 respecto a x1, de y3 respecto a x1 hasta ym respecto a x1. Ahora derivada de y1 respecto a x2, y2 respecto a x2 hasta ym respecto a x2, y así sucesivamente hasta que tenemos de y1 hasta ym derivadas respecto a xn. Ahora, esos son los cálculos que necesitamos aquí localmente. Y ahora si nos viene en la propagación hacia atrás la derivada del j, que va a ser la función de error, respecto igual a y1 hasta aquí, hasta ym. Recuerden que aquí estamos en el caso escalar, todos estos son escalares, por lo tanto podemos seguir usando derivadas parciales normalmente. Y ahora sí, tenemos que combinar todas estas salidas en cada una de las entradas. Entonces, para calcular la derivada de j respecto a x1, voy a tener que hacer la combinación de j respecto a cada una de las salidas. Tenemos n salidas, entonces voy a tener que hacer la derivada de j respecto a cada una de esas salidas, y voy a tener que multiplicar la derivada de esa salida en particular con respecto al x1, que es la derivada que estoy calculando en este preciso momento. Igual con cada una de las entradas, por ejemplo aquí en xn voy a tener con respecto a xn la suma para todas las posibles salidas de j respecto a la
cada una de las salidas por la derivada parcial de cada una de esas salidas respecto a xn. Toda esta notación que acabamos de poner en escalares, obviamente la podemos sintetizar usando notación vectorial. Entonces, por ejemplo, a x lo podemos meter a todas las entradas x, x1, x2 hasta xn, las podemos empaquetar en un vector x. Y a todas las salidas de y1 hasta ym las podemos sintetizar en un vector y. De tal modo que la función vectorial f de x va a ser exactamente la función de f1 de x, f2 de x, que es prácticamente lo que teníamos hace un momento en el nodo. Ahora, en cuanto a notación, la derivada de j respecto a cada una de las entradas lo vamos a denotar como el gradiente de j respecto a x. Igual, el gradiente de j respecto a y va a ser ahora las derivadas de j respecto a cada una de las salidas. Observen que esto es prácticamente lo que recibiríamos de los nodos posteriores en la retropropagación, y esto es lo que queremos que el nodo actual produzca en el proceso de retropropagación. Para este proceso vamos a necesitar el llamado jacobiano, que el jacobiano de la función f respecto a x va a estar dada por los gradientes respecto a x todos de cada uno de los componentes de la función vectorial. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el gradiente de f1 respecto a x, f2 hasta fm, que viéndolo en una matriz simplemente sería la derivada de f1 respecto a x1 respecto a x2. Vean que aquí los gradientes están transpuestos, lo que quiere decir que los gradientes están acomodados en las filas del jacobiano. ¿Okay? Si observamos los cálculos que obtuvimos acá, prácticamente estas sumatorias que estamos teniendo aquí no son otra cosa que un producto punto de cada una de las columnas de este jacobiano con respecto al gradiente y. Vamos a verlo aquí de vuelta. Si ustedes ven, aquí tendríamos j respecto a cada uno de los y's, j respecto a cada uno de los y's. Cada uno de estos y1, y2, y3 es uno de los componentes del gradiente respecto a y de j, y a eso lo estamos multiplicando elemento por elemento por prácticamente el gradiente que estamos calculando aquí localmente en el nodo, que sería prácticamente esta columna aquí del jacobiano. Entonces, para poder indicar que queremos hacer el producto punto de esto por lo que nos está entrando, que sería el gradiente de j de y, vamos a transponer a esta función para que nos queden ahora estos vectores como filas, y poder expresarlo entonces todo junto de una vez como que el gradiente de j respecto a x va a ser el jacobiano transpuesto de f por el gradiente que nos llega de los nodos posteriores. Viéndolo gráficamente, se simplifica bastante la notación. Tenemos un nodo anterior que nos produce una entrada vectorial x, y esto nos va a producir la salida vectorial y entonces vamos a almacenar tanto a x como y. Vamos a calcular el jacobiano de f para finalmente, cuando recibimos de los nodos posteriores el gradiente de j respecto a y, vamos a calcular nuestro gradiente de j respecto a x multiplicando el transpuesto del jacobiano por esta entrada. O sea, ven que este vector de aquí es exactamente este mismo vector de acá. La expresión jacobiano transpuesto por el gradiente que nos viene de las salidas prácticamente integra toda la regla de la cadena y toda la complejidad que vimos anteriormente para el caso escalar. Esto es prácticamente una expresión que aplica, pero en la práctica ocurren dos cosas. La primera es que a veces la función es tal que en realidad la mayoría de las entradas del jacobiano son 0, por lo cual expresarlo así es muy ineficiente porque uno está haciendo una multiplicación por muchos ceros que computacionalmente nos podríamos ahorrar. En el otro caso es que más bien el jacobiano sea un poco más complejo, en particular cuando las entradas ya dejan de ser vectores y pasan a ser matrices, y queda un poco incómodo expresar esto ya en términos tensoriales. Por lo tanto, en la práctica casi siempre vamos a intentar calcular
el gradiente de j respecto a la entrada, o sea, recuerden que aquí está el nodo, aquí está la entrada, aquí está la salida. Nosotros vamos a recibir de los nodos posteriores, vamos a recibir quién es el gradiente respecto a y de j, y lo que queremos calcular es quién es el gradiente respecto a x de j, y vamos a procurar usar esto para producir esto directamente, o sea, encontrar expresiones, que el nodo va a calcular expresiones en donde calculamos directamente quién es este valor sin necesidad de calcular explícitamente quién es el jacobiano. Por ejemplo, si la función que tenemos aquí vectorial lo que hace es aplicar una misma función a cada una de las entradas de x, por ejemplo, si estuviéramos aplicándole el sigmoide a cada una de las componentes de x, en otras palabras, x sería x1 hasta xn, y esto lo que hace es producirme el sigmoide aplicado a x1 hasta el sigmoide aplicado a xn. Entonces, en este caso el jacobiano sería una diagonal. Lo que sabemos que nos va a producir es simplemente escalar cada una de las componentes de este gradiente que entra por acá por un escalar dado por el sigmoide dado por estas cosas. Entonces, bueno, no vamos a calcular esa enorme matriz diagonal con un montón de ceros si lo podemos ahorrar. Bien, entonces en los ejemplos que vamos a ver posteriormente vamos a tener varios casos en donde calculamos precisamente directamente el gradiente de j respecto a x. Si observan, bueno, lo que vamos a ir haciendo es refinando, por decir así, el cálculo de j respecto a cada una de las variables de entrada de los nodos conforme vamos moviéndonos de la salida hacia la entrada, y por eso estamos llamando a esto algoritmo de retropropagación. En general, f de x puede ser cualquier función que queramos. O sea, si quisiéramos, podríamos hacer que f de x sea directamente la hipótesis completa de la red neuronal completa. Sin embargo, bueno, aquí volveríamos a la forma en la que se hacía esto clásicamente, que es muy complicado encontrar quiénes son las derivadas de esto directamente. Entonces, queremos encontrar un buen compromiso, una buena granularidad de no llevar cada nodo computacional a una tarea muy trivial, sino de llevar a algo que sea suficientemente complejo pero suficientemente simple como para que el cálculo de las derivadas sea factible. Y bueno, en las tecnologías modernas o en los marcos de trabajo modernos, lo que se persigue es lograr que el cálculo que tiene que realizar el nodo computacional sea lo suficientemente complejo como para que podamos explotar características de hardware como GPUs o múltiples CPUs, en el que el paralelismo pueda ser explotado abundantemente. Entonces, para resumir, cada nodo del grafo computacional va a tener tres tareas. Lo primero va a ser propagar la entrada a la salida. Vamos a tener que almacenar esos valores de entradas y salidas, entradas que recibimos y salidas que calculamos. Vamos a tener que almacenarlas para cálculos posteriores, y después vamos a tener que calcular el gradiente de j con respecto a las entradas del nodo, y para eso vamos a combinar prácticamente el gradiente que nos va a estar llegando de nodos posteriores, que vamos a llamar aquí como gradiente de j respecto a y, lo vamos a combinar con lo que sea que tenga aquí internamente para producir los gradientes de j respecto a las entradas x. Esto último, de nuevo, es un asunto conceptual. Usualmente vamos a resumir el cálculo para calcular este gradiente directamente, nada más teniendo este como entrada y conociendo cosas de cómo funciona este nodo en particular. Las entradas o las salidas en general pueden también ser matrices o incluso tensores, y por eso, bueno, casi siempre vamos a plantear el cálculo de forma directa de lo que hace cada una de cómo calcular de nuevo quién es este gradiente de la entrada en términos de la salida y lo que tenga que hacer ese nodo. Vamos a ver varios ejemplos al respecto. Vamos a ver el ejemplo de una neurona. En la neurona vamos a necesitar una función de activación que va a ser el sigmoide. Esa función de activación, bueno, va a recibir un escalar alfa, que no importa cómo se haya calculado, y nos va a producir un escalar beta, que es simplemente aplicarle el sigmoide a alfa. Entonces beta va a estar dado por esta expresión, y la tarea de este nodo computacional en la retropropagación hacia atrás va a ser calcular la derivada localmente, o sea, la derivada de la salida de ese nodo con respecto a la entrada de ese nodo.
Entonces veamos aquí quién es la derivada de esto usando las reglas típicas. Sería derivada de la función de arriba, derivada de 1 es 0, multiplicada por la de abajo, menos la función de arriba, que es 1, por la derivada de la de abajo. Vemos que la derivada de la de abajo sería menos e a la menos alfa, y con el menos que teníamos, menos e a la menos alfa se convierte en e a la menos alfa, dividido entre la función de abajo al cuadrado. Vamos a tomar una de estos dos factores aquí abajo y lo vamos a representar aparte, simplemente porque si vemos aquí 1 entre 1 más e a la menos alfa, que es este término que tenemos aquí, es exactamente beta. Entonces ya vamos a poder expresar este término simplemente como beta. Y para este otro término de acá podemos sumarle 1 y restarle 1. Haciendo ese truco, lo que vamos a tener es 1 más e a la menos alfa, o sea, estos dos términos de acá, lo presentamos por aquí arriba, menos 1, que tenemos este término de acá, y este término de acá a su vez es beta. Entonces, y este término de acá obviamente es 1. Entonces, la derivada de beta entre alfa es igual a 1 menos beta por beta. Entonces vean que este nodo en particular, para calcular su derivada, no tenemos que almacenar quién es alfa. Cuando esto está haciendo la propagación hacia adelante, calcula beta, y cuando estemos en la propagación hacia atrás, simplemente vamos a tener que tomar ese beta y multiplicarlo por 1 menos beta, y eso sería el valor de la derivada local. Para la neurona completa, al sigmoide que acabamos de analizar, necesitamos conectarle un nodo computacional cuya tarea va a ser hacer el producto punto entre las entradas y los pesos, donde vamos a usar sesgo, que si bien recuerdan, prácticamente en la neurona este sesgo lo que nos permite es que el hiperplano de la frontera de decisión se pueda alejar del origen. Bien, vamos a analizar entonces un poco en detalle este primer nodo. Lo que tenemos aquí como cálculo de alfa sería simplemente el producto punto, que sería el w sub 0 más w sub 1 por x1 más w sub 2 por x2, etcétera, etcétera. Si tenemos que analizar el comportamiento genérico de este nodo, tendríamos que calcular el jacobiano transpuesto respecto a w, si lo que queremos es calcular el gradiente respecto a w, o respecto a x, si queremos calcular respecto a x. Como en este caso alfa es un escalar, nuestra función interna que calcula este nodo es unidimensional, por decirlo así, y entonces prácticamente el jacobiano se va a transformar, el jacobiano transpuesto se va a transformar en el gradiente. Recuerden que la fila del jacobiano, la primera fila es el gradiente, o sea, la primera fila de este jacobiano sería el gradiente de w transpuesto de alfa, y por lo tanto si transponemos este gradiente transpuesto volvemos al gradiente de w sin transponer. Y el gradiente de w respecto a alfa, veamos, el gradiente de alfa respecto a w, veamos aquí quién es alfa. Entonces sería la derivada de alfa respecto a w sub 0 nos va a dar 1, la derivada de alfa respecto a w1 va a ser x1, etcétera, etcétera. Por lo tanto el gradiente de alfa va a ser exactamente igual a 1x extendido con x. Y por otro lado, cuando querramos el jacobiano respecto a x, si derivamos esta historia aquí respecto a x1, x2, x3, nos va a quedar w1, w2, etcétera, etcétera, y a eso lo vamos a llamar w barra, que sería simplemente el vector de w1 hasta wn. Entonces sabemos que para calcular los gradientes que vienen aquí de vuelta vamos a necesitar ese jacobiano y multiplicarlo por lo que nos esté llegando a la entrada. Veamos un ejemplo numérico donde x es 2, 1 y w es 1, 2, menos 3. Entonces lo primero que hacemos es este producto punto extendiendo a x aquí con un 1. Entonces sería 1 por 1 más 2 por 2, eso sería 5, menos 3 nos da 2, ese sería el valor de alfa, y después aplicándole el sigmoide a 2, o sea 1 entre 1 más e a la menos 2, eso sería 0,881. Asumamos que la derivada de y respecto a y es 1, entonces cuando calculamos la derivada de y respecto a alfa, recuerden que sería
1 menos y por y, es lo que acabamos de decidir que eso va a ser el cálculo de derivada que hace esta cosa. Eso nos da 0.105 que multiplicamos por 1, que es lo que llevamos, entonces eso nos da la derivada por acá. Ahora tenemos el gradiente de w, el gradiente de y respecto a w, que acabamos de ver que sería prácticamente 1, 2, 1, y eso lo tenemos que multiplicar por lo que venía a la entrada de ese nodo, que sería 1.05, entonces 105, 210, 105. Se recuerden que aquí lo que estamos haciendo es multiplicando esto por 1, 2, 1, que es el x. Y hacia el otro lado tendríamos prácticamente este 2 menos 3 de w, también multiplicando al 105, que sería 210 y menos 315. Entonces ya con eso tenemos, vean, los gradientes. De una forma relativamente fácil de calcular, ya tenemos los gradientes que podemos aplicar en el descenso de gradiente. Como parte final de este video, revisaremos las compuertas, que son simplemente casos muy particulares de nodos que tienen un comportamiento muy particular que les da ese nombre de compuertas. La primera compuerta que vamos a ver es la suma, que vamos a llamar una compuerta de distribución. ¿Por qué? Porque la suma nos va a distribuir el gradiente a todas las entradas en particular. Veamos por qué. Ok, tenemos aquí una entrada a un vector x, una entrada a un vector y, y z va a ser la suma de esas dos entradas. Si nosotros vemos aquí el jacobiano, va a ser la matriz identidad, porque la derivada de z respecto a x nos va a dar exactamente 1, y la derivada de z respecto a y también nos va a dar 1, pero 1 vectorial va a ser aquí la identidad. Si eso es la identidad, cuando tengamos aquí el gradiente de j respecto a z a la entrada, lo vamos a multiplicar por el transpuesto del jacobiano, que es la matriz identidad, y nos va a quedar que prácticamente este nodo suma nos va a distribuir este gradiente tanto a esa entrada como a esta entrada. ¿Sí? Entonces la suma pura lo único que nos va a hacer es distribuir el gradiente que nos está entrando por la salida del nodo hacia todas las entradas que tenga ese nodo. El siguiente tipo de nodo que vamos a ver es el máximo, o sea, un nodo que nos calcula el máximo entre dos o más entradas. A eso le vamos a llamar compuerta de enrutamiento y vamos a ver por qué. La pregunta extraña es, ok, en el máximo, ¿cómo calculo la derivada? Y la interpretación que vamos a hacer es la siguiente. Asumamos por un momento que x es mayor que y. En esta función z es igual al máximo de xy. Eso quiere decir que en este caso, si x es mayor que y, entonces z es exactamente igual que x. Y por lo tanto la derivada de z respecto a x es 1 y la derivada de z respecto a y es 0, porque aquí no hay ninguna y. Por otro lado, si x es menor que y, entonces z va a ser igual a y, porque y es máximo. Y entonces la derivada de z respecto a x va a ser 0 y la derivada de z respecto a y es 1. Lo que va a hacer esta compuerta entonces es enrutar el gradiente que entra por la salida en la retropropagación a aquella entrada que tenga el máximo. Y en la otra rama prácticamente va a quedar un 0. Eso prácticamente lo podemos generalizar cuando tenemos varios valores de entrada. Veámoslo gráficamente. Entonces tenemos z es igual al máximo de xy. Asumamos en este caso de que y es mayor que x. O sea, este y que está por acá es mayor que el x que está del otro lado. Por lo que acabamos de ver, entonces la derivada de la salida del nodo, que es z respecto a y, va a ser 1 en este caso y 0 en este caso. Cuando tengamos entonces la entrada del gradiente j respecto a z, esto lo que vamos a tener que hacer es aquí multiplicar este j respecto a z por 1, pero en el otro lado por 0. O sea, prácticamente este gradiente está siendo enrutado a aquella entrada que tenía el máximo, y en la otra fue bloqueado completamente con un 0. Vean que por la regla de la cadena, en toda esta cadena de aquí en adelante el gradiente va a ser 0, porque vamos a multiplicar 0 por todo lo que esté después. Por último, las compuertas que vamos a ver son las llamadas conmutadoras. Y bueno, esta no es tan clara el ejemplo como las otras dos anteriores, que sí nos distribuían muy bien o nos enrutaban muy bien el gradiente a la entrada. Aquí lo que vamos a conmutar son las entradas mismas, no tanto el gradiente, pero va a funcionar cada caso de una forma particular. Entonces vamos a ver prácticamente varios ejemplos. Los ejemplos son funciones con productos.
Primero vamos a ver el caso escalar para que quede la idea clara. Después vamos a ver qué pasa cuando hacemos el producto interno de vectores, que nos produce un escalar. Qué pasa cuando hacemos el producto externo de vectores, que nos produce una matriz. Y el caso más general, que es multiplicar dos matrices. Vean que todos los casos anteriores son un caso particular de este último. Pero para entenderlo bien, el caso último, vamos a ir paso a paso armando los conmutadores. Veamos para entender la idea primero el caso de un simple producto de dos escalares. Entonces entran al nodo x y y calculamos su producto, que nos da z. Las derivadas de z respecto a x es y respecto a y es x. Y ahora para retropropagar el gradiente lo que necesitamos es, bueno, recibimos dj respecto a z. Y entonces si tenemos dj respecto a z y lo multiplicamos por dz respecto a y, obtenemos nuestro deseado dj respecto a y. Bueno, dj respecto a z es lo que recibimos del nodo siguiente. Dz respecto a y es lo que acabamos de calcular, que es x, y por lo tanto dj respecto a y es x por dj respecto a z. Del mismo modo, para el lado de x tenemos que va a ser y por dj respecto a z. Entonces veamos que lo que está haciendo este producto escalar es tomando el gradiente y escalándolo, pero por la entrada opuesta. O sea, la entrada x va a estar multiplicada por el y, mientras que aquí el gradiente con respecto a y va a estar multiplicado por el x, que multiplica el gradiente que viene del nodo a la salida. Veamos el caso del producto punto de dos vectores. Aquí recibimos dos vectores a la entrada, x y y nos produce un escalar z a la salida. Para cuando querramos calcular el gradiente, vemos aquí z es el producto punto, por lo tanto ese producto punto está dado por la suma de los pares correspondientes de componentes de x y y. Si nosotros derivamos z, que es toda esta suma, por algún x en particular, el resultado va a ser el y correspondiente a ese x en particular, y de igual modo si derivo z respecto a un y particular, voy a tener el x correspondiente a ese y. Eso lo podemos agrupar, todas las derivadas respecto a x en el gradiente de z respecto a x, lo que nos da y el gradiente de z respecto a y nos va a dar x. De modo que cuando yo reciba del nodo posterior la derivada parcial de j respecto a z, cuando lo quiera retropropagar, lo único que tengo que hacer es multiplicar este escalar, que es un valor escalar, por los vectores correspondientes a los gradientes. Eso de nuevo nos vuelve a intercambiar que la entrada y, cuando retropropaguemos el gradiente, va a tener multiplicado a la entrada x, el gradiente respecto a x va a tener multiplicado a la entrada y. Revisemos ahora el caso del producto externo de vectores. Aquí vamos a tener que tener un pequeño cuidado porque la salida ahora es una matriz, que es igual al producto externo de los vectores. Veamos aquí que en general, si tenemos un c sub i j, esto va a ser igual a x sub i por y sub j. Entonces el primer subíndice nos dice cuál componente de x tengo que tomar, y el segundo subíndice nos dice cuál componente de y tengo que tomar. Bien, cuando quiera calcular yo la componente, vamos a ver la derivada parcial de j respecto a una entrada escalar particular, recuerden que tengo que considerar la influencia de cada una de las salidas. Entonces tenemos que sumar para todas las salidas, vean que las salidas son todos los componentes de esta matriz, y hacemos la derivada parcial de j respecto a cada una de esas salidas. Estos son los términos que nos entran al nodo por la salida, y a eso lo tenemos que multiplicar por las derivadas locales, o sea, prácticamente la derivada de cada una de las salidas, o sea, esta misma salida hasta aquí, con respecto a la entrada que nos interesa. Veamos que tal y como lo pusimos aquí arriba, z sub i sub j es lo mismo que x sub i por y sub j, y evidentemente estas derivadas son interesantes de revisar, puesto que
la derivada de x sub y sub j con respecto a x sub k va a ser igual a 0 si k es diferente de y esta derivada va a ser igual a y sub j si k es igual a y. Ok, entonces todas estas dos sumas que están aquí, prácticamente esta suma la perdemos porque solo va a sobrevivir el y igual a k, y entonces todos los i's que tengamos aquí hay que sustituirlos por k. Bueno, y ya vimos que de todos esos de por sí solo va a sobrevivir y sub j, lo que nos lleva a esta otra suma. Si vemos esta suma, estamos sumando para todos los términos j de las derivadas de z sub k. Vean que k es prácticamente la componente que queremos encontrar, y j estoy barriendo esta suma por todos los j's. J's son las columnas, entonces estoy moviéndome aquí alrededor de una columna de la derivada de j respecto a z sub k. Recuerden que el gradiente, definíamos como el gradiente con respecto a z mayúscula de j, es prácticamente la matriz resultante de derivar a j por cada uno de estos componentes. O sea, sería la derivada de j respecto a z11 y así con todos hasta la derivada de j respecto a znm. ¿Okay? Entonces prácticamente nos vamos a mover en esta suma a lo largo de la késima fila. O sea, vamos a tomar de esta matriz la késima fila y vamos a barrer por ahí multiplicando cada uno de esos términos por y sub j. Eso es exactamente lo mismo que tomar para la késima componente, tomar la késima fila del gradiente y multiplicar o hacer el producto punto con y eso lo podemos sintetizar para el gradiente completo, o sea todos los componentes k de j. Va a ser exactamente lo mismo que tomar esta matriz de derivadas completa y multiplicarlo por y. Ok, con esto entonces obtendremos exactamente el ejemplo que tenemos. Aquí vemos que en realidad yo no calculé el jacobiano directamente o explícitamente. Hice el proceso aquí directo de ver cómo calcular la derivada parcial de j respecto a cada una de las entradas. Porque en este caso particular precisamente ese jacobiano tendría que ser un tensor de tercer orden para poder lograr hacer esto, y es más fácil hacerlo directamente. De forma similar podemos verlo cuál va a ser la derivada parcial de j respecto a cada uno de los componentes de y vamos a tener esto muy parecido, es la derivada de j respecto a cada una de las salidas y la derivada de la salida respecto al y. Igual aquí tenemos, entonces esto es lo que nos llega del nodo a la salida, o sea nos llega de los nodos posteriores a la salida de este nodo y en la retropropagación, y esto es la derivada parcial local. De nuevo aquí prácticamente cuando j sea igual a k es que esta cosa sobrevive. Si j es diferente de k, estos términos es 0, por lo tanto esta sumatoria 0 es, esta sumatoria de j es la que va a desaparecer ahora, porque solo va a sobrevivir el caso j igual a k, cuyo caso aquí todos estos otros j tenemos que sustituirlos por k. Y bueno, también la derivada parcial de x y por y sub j, bueno, por la derivada parcial de x sub y por y sub k con respecto a y sub k, esta cosa va a ser igual a x sub y. Entonces este término que está por acá pasa a ser x sub y, nos queda esta suma de acá, y de forma muy similar a lo anterior podemos ver que agrupando todas las componentes de j respecto a y sub k para todos los posibles k, lo que nos da es el gradiente de j respecto a y eso va a ser igual a la transpuesta del gradiente de j respecto a la matriz z, que es una matriz. Esa transpuesta por x nos da el resultado que queremos. Entonces, viendo esto gráficamente, tenemos a la salida z, es el producto externo de x y y. Este z nos va a entrar del nodo posterior, quien es el gradiente de j respecto a este z. Y entonces, por lo que acabamos de ver, prácticamente esta arista que tiene el y, lo que va a conducir es el gradiente de j respecto a x, que es un vector que va a ser el gradiente que recibimos a la entrada multiplicando a y.
De nuevo, Y es la otra entrada. Y aquí la entrada Y lo que va a sacar por la arista es el gradiente de J respecto a Y, que va a estar dado por, de nuevo, nuestro gradiente que nos da en la entrada, pero ahora transpuesto por X. Vean que el hecho de que este vector que esté a la entrada sea transpuesto o no depende de en qué posición está esa entrada. O sea, si estoy en la entrada X, no tengo que transponer. Si estoy en la entrada Y, sí tengo que transponer. Bien, todos los casos anteriores son casos particulares del caso general en el que tenemos dos entradas matriciales y una salida que va a ser la matriz producto de esas dos. Aquí solo para simplificar la notación que vamos a necesitar, la salida Z, que es esta matriz dada por todos esos Z, es el producto de X y cada uno de estos Z o cada uno de estos términos va a estar dado por el producto punto. En este caso, este Z12 va a estar dado por el producto punto de la primera fila transpuesto, multiplicando a la segunda columna de la segunda matriz. En general, aquí ZNM, vamos a tener que tomar la enésima fila de X, transponerla y tomar la enésima columna de Y, directamente hacemos el producto punto entre esos dos. Entonces Z y J va a ser prácticamente Y, bueno, la iésima fila transpuesta por la jésima columna de Y, que es lo mismo que esta suma. ¿Okay? Como es un producto punto, tenemos ahí que usar un índice K, que va a barrer prácticamente los elementos de la fila y aquí los elementos de la columna. O sea, tiene que barrer las filas y aquí tiene que barrer las columnas. Entonces, de nuevo, para encontrar cada uno de los componentes del gradiente de la entrada, que ahora como la entrada es una matriz tenemos doble componente, tenemos que agrupar absolutamente todas las contribuciones de cada una de las salidas, o sea, derivada parcial de J respecto a cada salida y esa misma salida derivada respecto a la entrada que nos interesa. ¿Ok? Este término de Z acabamos de ver aquí en la definición de producto punto, que es toda esta sumatoria que está por acá. De nuevo, aquí estoy derivando toda esta sumatoria con respecto a XLM. Todas estas derivadas van a ser 0, excepto cuando L sea igual a I y M sea igual a K. ¿Ok? Solo en ese caso esto va a sobrevivir. ¿Y qué es lo que va a sobrevivir? YKJ, donde acabamos de decir que solo sobrevive el caso cuando L es igual a I y M es igual a K. Entonces toda esta suma que tenemos por acá va a terminar siendo esta cosa. De nuevo, aquí podemos elegir todos los L's y M's para armarnos el gradiente completo con respecto a X y podemos demostrar fácilmente que el gradiente de J respecto a X va a ser igual a el gradiente de J respecto a Z, que de nuevo esto es lo que viene de los nodos posteriores, multiplicando a Y transpuesta. De forma similar para Y, planteamos la derivada parcial de J con respecto a Y, que debe acumular todas las influencias de cada uno de los términos de la salida y de todos estos términos, volviendo a usar ahí la representación de producto punto, solo va a sobrevivir aquellos en los que LM sean igual a KJ. Ok, de nuevo, entonces aquí quien va a sobrevivir es el término X y L, y esta expresión derivada de J respecto a YM lo podemos agrupar en el gradiente respecto a Y, que tiene absolutamente todos los Y's LM's, y eso va a ser igual a X transpuesto por el gradiente de J respecto a Z. Gráficamente tenemos Z es igual al producto de X por Y, entran los dos matrices X y Y con los que se calcula un Z, viene de afuera el gradiente de J respecto a Z, que veamos que esto es una matriz, y entonces tenemos que propagar esto a la salida. Lo que acabamos de calcular son estos dos términos. De nuevo observemos que la entrada X quedó reflejada prácticamente en la entrada Y, o sea, en el gradiente que estamos sacando por Y es que queda el X, y viceversa, el Y va a quedar en la entrada X. Aquí vean también las posiciones de quién está transpuesto y quién está de primero o segundo en el producto. Depende de
quién fue la primera matriz en el producto. O sea, si X es la primera matriz, ahí va a quedar el gradiente de la salida por Y transpuesto, pero si Y está en la segunda posición, entonces el gradiente respecto a Y va a ser el X transpuesto por el gradiente que recibimos de la salida. El producto matriz vector es un caso muy particular de lo que acabamos de ver, donde la matriz Y es simplemente un vector columna. Entonces podemos simplificar simplemente la notación anterior a este caso muy particular. Un producto matriz vector nos da un vector, lo que quiere decir que también a la salida vamos a tener un gradiente que es vectorial, no matricial. Y bueno, si simplificamos las notaciones que teníamos, nos queda que el gradiente de J respecto a Y, que Y es un vector, debería darnos un vector, y de hecho va a quedar que es X transpuesto por este vector, matriz vector, que es un vector. Y por otro lado, el gradiente de J respecto a X es una matriz, así es que tiene que ser una matriz, y eso nos va a quedar que es el vector de la salida por el Y transpuesto. Esto es un producto externo, lo que nos da una matriz, como era de esperar, porque X es una matriz. Pues, gráficamente, X por Y igual Z, vamos a recibir un vector aquí, de J respecto a Z, que es vectorial. Y bueno, cuando tengamos X nos va a quedar este producto externo, cuando tengamos, entre por aquí Y, nos va a quedar de gradiente también un vector que va a ser el producto matriz vector. Para terminar, me gustaría enseñarles cómo podría programar uno este tipo de cosas usando como ejemplo Octave, que no es así un lenguaje muy usual para hacer ya implementaciones finales, pero que nos sirve bastante para hacer prototipado rápido. Entonces, en general, para este tipo de construcciones es recomendable usar el paradigma orientado a objetos. Y aquí, bueno, voy a enseñarles varias capas y cómo conectarlas. Primero, de hecho, vamos a ver cómo conectarlas. Por ejemplo, yo podría construir una capa totalmente conectada. En este caso voy a presentarles como ejemplo una capa sin sesgo. Les queda de trabajo deducir cómo tendría que ser la capa con sesgo. De hecho, tenemos entonces una capa sin sesgo que después pasamos por un sigmoide cuya salida va a ser conectada después totalmente y pasado por otro sigmoide. O sea, tenemos una red aquí de dos capas de neuronas. Entonces, bueno, aquí estamos poniendo como ejemplo que tenemos una entrada 1, 2, 3, 4 y aquí estamos amarrando las matrices de pesos, y la capa totalmente conectada primera le pasamos los pesos y al X, que esto se va a encargar de calcular una salida. Pasamos esa salida que nos acaba de dar al sigmoide, que sería este 1B. El sigmoide va a calcular entonces sus correspondientes salidas. Esa salida se la volvemos a pasar a la segunda capa, que tiene los pesos W2, que nos da una salida que también se la pasamos al siguiente sigmoide. Usualmente en una red neuronal lo que tocaría aquí es definir una función de error que va a tomar este Y2 y bueno, y ahí calcularía el error para después devolverse. En este caso vamos a asumir que lo que nos está llegando de esa última capa o pseudo capa que les acabo de decir, que es la que calcula el error, vamos a asumir que nos llega un 1,1. ¿Por qué un 1,1? Estamos asumiendo que esta red neuronal aquí tiene dos salidas y bueno, entonces le estamos diciendo que el gradiente que viene para esas dos salidas es 1,1, y aquí ahora vamos a hacer la retropropagación. Lo que vamos a ver es cómo están funcionando todos estos métodos de backward y forward en las dos capas que tenemos ahí. Aquí prácticamente estos atributos son los que calcula la red. Entonces ya vamos a tener el gradiente respecto a X y el gradiente respecto a W al final. Que vean que se los estamos preguntando a la primera capa, que es la que nos interesa. Y usualmente entonces cuando estemos entrenando vamos a tener que usar reglas de este tipo. O sea que los pesos aquí, bueno, de hecho en general aquí lo que deberíamos tener es menos. Que el peso W va a ser igual al peso que teníamos menos tasa de aprendizaje por el gradiente que estoy pidiéndole a la capa 1, y aquí le pido el gradiente a la capa 2. Entonces vamos a ver cómo estaría hecho eso.
Primero veamos el sigmoide. El sigmoide aquí va a usar esta función logística, que es simplemente el sigmoide tal o como lo hemos visto. O sea, la función logística recibe a x y lo único que va a hacer es 1 entre 1 más exponente de menos x. Ven que aquí estoy usando punto entre para que haga la división elemento por elemento. Y la capa de sigmoide, vamos a ver, aquí estamos definiendo que la capa de sigmoide es una clase. En Octave esto es como se denota herencia, o sea, sigmoide hereda o si se deriva de la clase handle, que esta clase handle en Octave ya es una clase del sistema que lo único que dice es que esta clase va a mantener un estado que no se va a copiar automáticamente. Si uno no hereda de handle, cualquier cosa que uno llame en algún atributo que haga alguna modificación, no hace la modificación en el objeto mismo que uno esté trabajando, sino que él crea una copia y hace la modificación en esa copia, lo cual no nos sirve. Entonces hay que decirle que herede handle para que cualquier cambio que uno le diga, o sea, si yo le digo forward o si yo le digo backward, si él hace cambios, los haga en exactamente el mismo objeto. O sea que aquí si yo le digo L1A, cuando yo hago forward, los cálculos que él haga o los almacenamientos que él haga en esta cosa o en el backward, él los haga exactamente en este mismo objeto L1A y que no cree una copia ahí que se va a perder. Bien, entonces aquí el sigmoide vamos a almacenar las entradas y las salidas. En realidad las entradas no es necesario almacenarlas, pero bueno, aquí por completitud con los ejemplos que hemos visto ahí, las vamos a almacenar y él nos va a guardar aquí quién es el gradiente que él calcula en la retropropagación. Entonces, usualmente el constructor va a tener un nombre que es exactamente igual al nombre de la clase, o sea, sigmoide, sigmoide. Entonces, con esto construimos y simplemente inicializamos todas las propiedades de la clase con nada. Cuando llegue forward, lo único que voy a hacer es que si mi matriz de entradas son los datos de entrada, que puede ser una matriz o un vector. Bueno, de hecho estoy forzando a que tenga que ser una matriz. Si es vector también va a ser matriz, y tiene que ser de números reales. Si es números complejos vamos a dar un error, pero bueno, si es así normal, digamos que entonces las entradas las voy a inicializar con el valor que yo le diga al forward y las salidas voy a calcular con logistic, que fue la función que les acabo de enseñar. Simplemente aplicarle el sigmoide a cada una de las entradas, y esta función forward a su vez va a devolverme las salidas que estoy calculando, que son exactamente igual a estas salidas que acabo de calcular, y voy a decirle que el gradiente todavía no lo he calculado. Cuando luego alguien llame a la función backward, ese alguien me va a tener que dar cuál es el gradiente del error, que en este caso se llamaría dl, respecto a la salida del mi nodo. Eso me tiene que entrar como parte del backward propagation. Entonces yo lo único que tengo que hacer es lo que calculamos hace un rato, que sabemos que el gradiente local va a ser igual a la salida que yo almacené justo en el forward por 1 menos la salida. Eso es lo que habíamos dicho que era la derivada del sigmoide. Y el gradiente entonces va a ser simplemente el gradiente local, que es esto que acabo de calcular, por el gradiente que me están dando a la entrada, donde aquí hago punto porque este es el típico caso donde el jacobiano es diagonal y por lo tanto puedo al final simplemente hacer el producto del vector que está entrando a la salida por el gradiente local que estoy calculando. Y esto es entonces prácticamente una capa de activación normal de una red neuronal. De una forma muy similar va a estar hecha la capa totalmente conectada. Vamos a almacenar quiénes son los pesos de entrada y la entrada X misma, quiénes son las salidas, y vamos a tener dos gradientes, uno respecto a W y otro respecto a X. Igual el constructor de la clase lo único que va a hacer es inicializar a todos los atributos como vacíos. En la propagación hacia adelante lo que prácticamente vamos a hacer es almacenar quiénes son el X y el W que me están dando. Aquí hay un par de truquillos de que si alguien me da un X que es un vector columna, entonces voy a asumir que X es vector columna y las salidas son eso. Pero si alguien me da un X matriz,
vamos a usar la convención de que X es una matriz de diseño y por lo tanto los datos están en las filas de X. Si los datos están en las filas, entonces yo también quiero mis salidas como filas, y es fácil demostrar que lo que vamos a necesitar es entonces hacer este producto alterno, X por W transpuesta. Esto es exactamente equivalente a hacer a W por X transpuesto y la transpuesta de eso, que es lo que andamos buscando. Bueno, y la salida va a ser simplemente la salida que hayamos calculado, y cuando yo hago forward tengo que limpiar mis gradientes porque todavía asumo que no se han calculado. Cuando alguien llame al backwards va a tener que darme el vector de salida correspondiente, el gradiente que viene de los nodos siguientes va a tener que entrar por acá. Y bueno, y tal como lo acabamos de derivar para los productos matriz vector, yo tendría que hacer estos productos, que es prácticamente los cálculos que acabamos de hacer hace unos minutos. Y si lo que tengo es un producto matriz-matriz, entonces de igual modo tengo que tener el cuidado de hacer los productos correspondientes. Esto sigue exactamente las fórmulas que acabamos de ver. Pero entonces, como ven, la implementación es muy directa y el uso también es bastante directo, porque nada más tengo que prácticamente seguir qué capa le sigue a cuál y pasarle los resultados de una capa a la siguiente. En lenguajes un poco más poderosos que Octave, bueno, de hecho en Octave creo que también se podría hacer, pero con muchos trucos que no viene al caso en el ejemplo usar. De hecho ya esto se hace incluso más automático, como para que yo aquí le digo cuál capa está conectada con cuál, para después no tener que hacer todos estos pasos así tan explícitos como está aquí. Cuando yo construyo el modelo, prácticamente le digo, ok, está una capa que la salida de esta va a la que sigue, etcétera, y el resto ocurre solo. Aquí hay que tratar un poco esa materia manualmente. Bien, entonces, ¿qué vimos en esta clase? Introdujimos el concepto de grafos computacionales. Vimos primero el caso escalar para explicar un poco cómo funciona el concepto de propagación hacia adelante, que calcula el valor de la salida del grafo, y después la propagación hacia atrás, que se usa para calcular el gradiente de la salida respecto a las entradas. Vimos cómo funcionan el cálculo de esos gradientes para un nodo en particular, que después generalizamos al caso vectorial, y introdujimos compuertas, distribuidoras, enrutadoras y conmutadoras.